Bienvenidos al estudio de la lección de esta semana. Esta semana estudiaremos el tema del orgullo a la humildad. Les comparto la lección desde el canal Gloria a Dios por siempre. Esta semana estudiaremos lo que sucedió a Nabucodonosor al pasar del orgullo a la humildad, experiencia que le permitió finalmente reconocer que el Eterno gobierna en los reinos de los hombres, o como dijo Salomón en Eclesiastés, uno más alto gobierna sobre lo alto. ¿Cuántos hay que en la adversidad han permanecido fieles a Dios, pero que han caído bajo las deslumbrantes seducciones de la prosperidad? La copa más difícil no es la vacía, sino la que está llena hasta el borde. Esta es la que exige el mayor cuidado para conservarla en equilibrio. La aflicción y la adversidad traen consigo desengaño y tristeza, pero la prosperidad es lo más peligroso para la vida espiritual. Ministerio de Curación, página 143. En el valle de la humillación, donde los hombres sienten su necesidad y dependen de Dios para que guíe sus pasos, hay seguridad relativa. Pero los que se encuentran, por así decirlo, en la cumbre, y a quienes debido a su situación se les atribuye sabiduría, son los que corren el mayor peligro. A menos que confíen en Dios, caerán seguramente. Ministerio de Curación, página 143. Envalentonado por sus diversos triunfos del imperio babilónico, desde los días de Nabopolassar hasta sus días de gloria en los que estaba viviendo, el rey Nabucodonosor se creyó invencible. Al tiempo que consideraba su imperio inexpugnable, no encontrando resistencia a su paso y sabiendo que todos los reinos habían sucumbido ante él, se llena de una suficiencia que el mundo hasta entonces no había conocido. Se dedica a hacer del imperio un monumental espacio de grandeza y de esta manera se inscribe dentro de los grandes de la antigüedad. Dado que el orgullo fue la causa de la caída de Lucifer, muchos no han dudado en comentar que este es el verdadero pecado original. Primero se manifiesta en Lucifer, un ángel en los atrios celestiales. Así dice Dios por medio de Ezequiel: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. El orgullo condujo a la caída de Lucifer, por lo que ahora lo usa para guiar a innumerables personas por el camino de la destrucción. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido, y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación, y aspiraba a ser igual a Dios. Conflicto de los siglos, página 403, versión electrónica. Todos somos seres humanos caídos que dependemos de Dios para nuestra propia existencia. Todos los dones que tenemos, cualquier cosa que logremos con esos dones, vienen solo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos atrevemos a ser orgullosos, jactanciosos o arrogantes? La humildad debe dominar todo lo que hacemos. A Nabucodonosor le llevó mucho tiempo comprender la importancia de la humildad. Incluso la aparición del cuarto hombre en el horno de fuego, en la lección de la semana pasada, no cambia el curso de su vida. Solo después de que Dios le quita su reino y lo envía a vivir con las bestias del campo, el rey reconoce su verdadero estado. Aunque exaltado hasta el pináculo de los honores mundanales y reconocido por la inspiración misma como rey de reyes, Nabucodonosor había atribuido a veces la gloria de su reino y el esplendor de su reinado al favor de Jehová. Fue lo que sucedió cuando después del sueño de la gran imagen, su espíritu sintió profunda influencia de esa visión y del pensamiento de que el imperio babilónico, por universal que fuera, iba a caer finalmente
y otros reinos ejercerían el dominio, hasta que al fin todas las potencias terrenales cedieran su lugar a un reino establecido por el Dios del cielo para nunca ser destruido. Más tarde, Nabucodonosor perdió de vista el noble concepto que tenía del propósito de Dios concerniente a las naciones. ¿No es esta la gran Babilonia? Al leer el libro de Daniel, uno se sorprende por la tontería o la tosudez de Nabucodonosor. Es impresionante hasta dónde conduce el orgullo y la arrogancia. En el capítulo 4 se narra una historia. El rey ya sabía cuál sería su destino después de que Daniel le indica el sueño, y pese a eso expresa: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El capítulo 4 narra hasta dónde descendió el rey en su orgullo y lo que fue necesario hacer para rescatarlo. Nabucodonosor no fechó los sucesos mencionados en este capítulo, pero según el escritor William Shea, tenemos algunas indicaciones que nos ayudan a establecer cuándo ocurrieron los hechos. El rey declara que se encontraba en su palacio, satisfecho y próspero. Tal descripción se aplicaría más naturalmente a un periodo intermedio de su reinado de 43 años, es decir, a la mitad de su reinado. Durante el primer tercio de su reinado, Nabucodonosor dirigió sus ejércitos en campañas casi permanentes. Durante el último tercio salió nuevamente a la guerra con su ejército. Por lo tanto, fue mayormente durante el segundo tercio de su largo periodo que se mantuvo en paz y prosperidad, dado que sus mayores conquistas militares ya las había llevado a cabo antes. ¿Pero qué llegó a ser Babilonia? ¿Qué fue lo que llevó a que Nabucodonosor dijera esto de aquella gran ciudad? Entre 1899 y 1913, Babilonia fue excavada por el arqueólogo alemán Robert Goldewey y su equipo. Ladrillo a ladrillo fueron reconstruyendo lentamente la imagen de la antigua ciudad. Su investigación sacó a la luz a Babilonia tal cual había sido en sus años finales, durante el reinado de Nabucodonosor II. Bajo las ruinas de Babilonia de Nabucodonosor se encuentran los restos de la ciudad en épocas anteriores. En el siglo XVII a.C., Babilonia se había convertido en el centro de un amplio imperio, durante el reinado de Hammurabi. El equipo de Goldewey encontró que la Babilonia de Hammurabi contaba con preciosos templos y palacios, así como un complicado laberinto de estrechas calles flanqueadas por casas. Todos los edificios estaban hechos de adobes sobre cimientos de ladrillos cocidos. La capital de Hammurabi estaba protegida por fuertes murallas. Tras el reinado de Hammurabi, Babilonia pasó a mano de los casitas, que la gobernaron desde 1660 a.C. hasta 1150 a.C. Entonces, en el siglo VII a.C., los asirios capturaron y saquearon la ciudad. Pero en el año 626 a.C., el general babilonio Nabopolassar derrotó a los asirios, recuperando Babilonia nuevamente su antigua gloria. Él y su hijo Nabucodonosor reconstruyeron la capital y la transformaron en la más bella ciudad del Oriente Medio antiguo. La capital de Nabucodonosor ocupaba una extensión de 850 hectáreas, según los registros antiguos, más grande que muchas ciudades modernas. En su apogeo vivían en ella 250.000 personas. La ciudad rectangular estaba rodeada por una doble línea de murallas. La exterior tenía 26 metros de grosor, la interior era igual de maciza. El historiador del mundo antiguo, Heródoto, nos dice que por el camino de ronda podían pasar juntos 2 carros tirados por 4 caballos cada uno. 8 puertas de bronce daban paso a la ciudad. La más magnífica de ellas era la puerta de Istar. Sus muros y acceso estaban decorados con brillantes ladrillos vidriados de color azul, además por relieves de animales que representaban a los dioses babilónicos. Istar, la diosa del amor y la guerra, estaba representada por un león. Adad, el dios de las tormentas, estaba representado por un toro. Un grifo representaba a Marduk,
que era un dios importante, además del patrón de la ciudad. En época de Nabucodonosor, el río Éufrates atravesaba la ciudad dividiéndola en dos. Ambas mitades estaban comunicadas mediante un puente de piedra. La parte occidental contenía las casas de la mayoría de los ciudadanos, mientras que la parte oriental contenía templos y palacios. El palacio de Nabucodonosor estaba cerca de la puerta de Istar, conocido como la maravilla de la humanidad. Se construyó en torno a 5 patios y sus muros estaban decorados con ladrillos vidriados. En el suelo de uno de los patios, los arqueólogos encontraron una inmensa escultura de un león pisoteando el cuerpo de un hombre. La estatua simbolizaba el triunfo de Babilonia sobre sus vecinos. El templo de Marduk se alzaba como una infraestructura pagana también en aquel entonces. Al sur del palacio se encontraba el templo de Marduk, unido a la puerta de Istar mediante una amplia calle llamada Avenida Procesional. Este templo era el centro de la fiesta más importante de la ciudad, que tenía lugar durante el Año Nuevo y duraba 11 días. En su clímax, el rey encabezaba una procesión que llevaba una estatua de Marduk a través de la puerta de Istar hasta un santuario en las afueras de la ciudad. Al norte del templo de Marduk había un sigurak o pirámide templo de ladrillo que hacía evocar en algunos la historia de la Torre de Babel mencionada en la Biblia. Se alzaba hasta los 91 metros de altura y en su cima había un pequeño santuario para Marduk. Los jardines colgantes de Babilonia, reconocidos por ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque los arqueólogos no han podido encontrar hasta ahora resto alguno de los jardines colgantes de Babilonia, sin embargo sabemos por las descripciones que se han conservado de antiguos autores, los cuales afirman que los jardines fueron construidos por Nabucodonosor para complacer a su esposa, una princesa meda llamada Amitis, que echaba de menos los bosques y praderas de su tierra natal. Los jardines probablemente crecieran en las terrazas del palacio. Babilonia se alzaba en medio de todas las naciones del mundo como una metrópolis con una infraestructura colosal ante cuya presencia se sentían pequeños los visitantes. Esa era la gran Babilonia a la cual se refería Nabucodonosor. No es sorprendente que en su prosperidad un monarca tan ambicioso y orgulloso se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad, la única que lleva a la verdadera grandeza. Durante los intervalos entre sus guerras de conquista pensó mucho en el fortalecimiento y embellecimiento de su capital, hasta que al fin la ciudad vino a ser la gloria principal de su reino, la verdadera grandeza, ciudad codiciosa del oro. Su pasión como constructor y su señalado éxito al hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo halagaron su orgullo al punto de poner en grave peligro sus realizaciones como sabio gobernante a quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución de su propósito divino. Ellen White comenta: en su misericordia, Dios dio al rey otro sueño para advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo. Es evidente que Dios estaba interviniendo en la vida de este rey para llevarle a una posición de reconocer el señorío del Dios del cielo. Una noche durante su período próspero y pacífico, el rey dormía placenteramente en su palacio y tuvo un sueño impresionante. No era cualquier sueño, tanto que Nabucodonosor sintió que era de vital importancia saber lo que significaba. En el caso de Daniel 2, el rey no había podido recordar el contenido del sueño cuando despertó, pero en este caso recordaba todo el sueño con claridad, de modo que llamó a sus sabios y adivinos y les contó el sueño y les demandó una interpretación. Sin embargo, nadie se lo pudo explicar. Por ello buscan nuevamente a Daniel, quien para entonces ya era el jefe de los sabios de Babilonia. El rey le dijo a Daniel que en su sueño había visto un gran árbol. El árbol era enorme y fuerte, y se veía desde todos los extremos de la tierra. También proporcionaba sombra a los animales que vivían debajo de él, y frutos para las aves que anidaban en sus ramas. Sin embargo, la segunda escena del sueño del rey no era tan placentera. Un ángel, descrito como vigilante celestial, descendió del cielo con el decreto
de que el árbol había de ser derribado, y sus ramas y sus frutos serían cortados. Las aves y los animales a los que habían provisto protección serían esparcidos, pero no todos estarían perdidos, por cuanto la cepa del árbol sería atada después de que el árbol fuera cortado, y permanecería así en el suelo. En esta parte del sueño el ángel hizo una transición en su instrucción y explicación, trasladándose del símbolo del árbol a la realidad que el árbol representaba. El árbol claramente simbolizaba a un hombre y su destino. El ángel indicó que dicho hombre viviría entre los animales y las plantas del campo. Advierte que la mente del hombre sería suplantada por las funciones cerebrales de un animal, tal como la de aquellos entre quienes viviría. Es decir, la persona mentalmente no sería un humano con mente de humano viviendo entre animales, sino un humano con mente de animal viviendo entre animales. Todo esto duraría hasta que pasaran 7 tiempos, es decir, 7 años. Si bien el ángel no profetizó directamente la restauración del hombre al final de los 7 años, sí especificó la terminación del castigo. Si usted hubiera sido uno de los sabios a quienes se le ordenó interpretar el sueño, no habría tenido muchas motivaciones para hacerlo, puesto que los mensajeros que traían malas noticias al rey fácilmente podían sufrir su ira. Sin embargo, los sabios no habrían pensado en la interpretación del sueño como la que final le entregó Daniel. Sencillamente no se les habría ocurrido que un rey tan acaudalado, poderoso y famoso pudiera sufrir tal castigo. En esa época las enfermedades mentales eran consideradas como obra de los demonios, y tal vez para ellos cabría preguntarse, ¿cómo podrían los demonios afligir a un hombre bendecido por los dioses? Por lo tanto, es de suponer que la interpretación dada por Daniel era contraria no solo a lo que pensaban los sabios respecto a Nabucodonosor, sino al sistema de creencias religiosas de dichas culturas. Seguramente pensarían que un hombre bendecido por los dioses no podía ser al mismo tiempo maldecido por ellos. Los árboles se usan comúnmente en la Biblia como símbolo de reyes, naciones e imperios. Según Ezequiel 17:31, Oseas 14, Zacarías 11:1 y 2, Lucas 23:31. Entonces el gran árbol es una representación apropiada de un rey arrogante. Dios le da dominio y poder a Nabucodonosor. Sin embargo, persistentemente no es capaz de reconocer que todo lo que posee proviene de Dios. La advertencia del profeta. Daniel no solo interpreta el sueño, sino que además le indica a Nabucodonosor una manera de salir de su situación. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Nabucodonosor realiza una obra descomunal de edificación en Babilonia. Los jardines, un sistema de canales y cientos de templos y otros proyectos de construcción convierten a la ciudad en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero ese esplendor y belleza, al menos en parte, se logra mediante la explotación de la mano de obra esclava y la desatención de los pobres. Además, la riqueza del imperio se utiliza para gratificar los placeres del rey y su entorno. Por lo tanto, el orgullo de Nabucodonosor no solo le impide reconocer a Dios, sino además, como consecuencia, lo hace ajeno a las dificultades de los necesitados. Dado el cuidado especial que Dios muestra por los pobres, no es de extrañar que, de los otros posibles pecados que Daniel podría haber resaltado ante el rey, señale el pecado de descuidar a los pobres. El mensaje para Nabucodonosor no es nuevo en absoluto. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo advierten al pueblo de Dios contra la opresión de los pobres. De hecho, entre los pecados que provocan el exilio del rey, se destaca el abandono de los necesitados. Después de todo, la compasión por los pobres es la máxima expresión de la caridad cristiana. A la inversa, la explotación y el abandono de los pobres constituye un ataque a Dios mismo.
Al cuidar de los necesitados, reconocemos que Dios es dueño de todo, lo que significa que no somos dueños, sino simplemente administradores de los bienes de Dios. Al servir a otros con nuestras posesiones, honramos a Dios y reconocemos su señorío. Es la pertenencia de Dios la que en última instancia debe determinar el valor y la función de las posesiones materiales. Aquí es donde falla Nabucodonosor, y nosotros también nos arriesgamos a fallar, a menos que reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestros logros y manifestemos nuestro reconocimiento de esta realidad ayudando a los necesitados. Cuando Dios le dio a Daniel la interpretación de este sueño, el profeta quedó asombrado. Al igual que los demás sabios, Daniel no salía de su asombro cuando se le comunicó que algo tan terrible podría ocurrirle a alguien tan prominente y poderoso como Nabucodonosor. En el capítulo 2 estudiamos las palabras de Daniel, que en su acción de gracias indica que es Dios quien quita reyes y pone reyes. Dada la preeminencia que había obtenido Nabucodonosor, ciertamente pareciera que era Dios quien lo había colocado en esa posición tan encumbrada. Es innegable que Dios había exaltado a Nabucodonosor y le había dado gran poder, pero ahora iba a mostrar otra cara de la moneda. El que ponía reyes también podía deponerlo, y Nabucodonosor estaba próximo a ser depuesto. Después de hacer una descripción del enorme árbol, Daniel dijo: «Tú eres aquel árbol». Pero luego viene la parte más difícil y asombrosa. «Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere». Daniel advierte al rey la necesidad de arrepentirse. «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez esto sirva para una prolongación de tu tranquilidad». La exhortación de Daniel no solo apeló al rey por un arrepentimiento de palabras, sino que también requirió acciones que se correspondieran con la profundidad y sinceridad de su arrepentimiento. Demandó buenas acciones y restauración en nombre de los oprimidos. Daniel desafió a este temible conquistador que se había desplazado invencible por el Medio Oriente. Nabucodonosor había oprimido a otros hasta el límite. Sus colosales obras de infraestructura se construyeron sobre la base de la dominación y la opresión de los pueblos y personas que sufrieron el rigor de su ambición. Ahora tendría la oportunidad de resarcir esos males. El Altísimo gobierna. Dios le dio mucho tiempo a Nabucodonosor. El mismo Daniel le había advertido que el arrepentimiento ayudaría a que su castigo fuese atenuado. Aún con esta advertencia, el obstinado rey siguió atribuyéndose la gloria. A pesar de que se le dijo que se arrepintiera y buscara el perdón de Dios, el implacable orgullo de Nabucodonosor hace que se ejecute el decreto celestial. Mientras el rey se pasea por el palacio y se jacta de lo que ha logrado, sufre una condición mental que fuerza su expulsión del palacio real. Es posible que haya experimentado una patología llamada licantropía clínica o zoantropía. Esa condición lleva al paciente a actuar como un animal. En los tiempos modernos, esta enfermedad se denomina disforia de las especies, la sensación de que el cuerpo de uno es de la especie equivocada y por lo tanto el deseo de ser un animal. Lamentablemente, Nabucodonosor tuvo que aprender por las malas. Cuando estaba investido de poder real, Nabucodonosor no tuvo la capacidad de reflexionar sobre su relación con Dios. Por lo tanto, al privar al rey de la autoridad real y enviarlo a vivir con las bestias del campo, Dios le da la oportunidad de reconocer su total dependencia de él. De hecho, la última lección que Dios quiere enseñarle al rey arrogante es que él gobierna. Por cierto, el juicio sobre el rey tiene un propósito aún mayor en el plan de Dios, tal como lo expresa claramente el decreto de los seres celestiales.
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En otras palabras, la disciplina aplicada a Nabucodonosor debería ser una lección para todos nosotros también. Debido a que pertenecemos al grupo de los vivientes, deberíamos prestar más atención a la lección principal que debemos aprender, que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Alzar los ojos al cielo. Dios permite que Nabucodonosor se vea afectado por una enfermedad extraña, pero con el tiempo lo restituye fácilmente a un estado mental sano. Curiosamente, todo cambia cuando al final de los 7 años predichos por el profeta, el rey enfermo alza los ojos al cielo. Durante 7 años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado ante todo el mundo. Al cabo de ese tiempo la razón le fue devuelta y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia del Dios viviente al devolverle la razón. Profetas y Reyes, página 382. Sin duda pueden ocurrir grandes cambios cuando elevamos nuestros ojos al cielo. Tan pronto como recobró la razón, el rey dio testimonio de que aprendió la lección. Pero esta historia tiene que ver más con la misericordia de Dios que con Nabucodonosor. El rey había perdido 3 oportunidades anteriores de aceptar al Dios de Israel como el Señor de su vida. Él dispuso de esas ocasiones al reconocer la sabiduría excepcional de los 4 jóvenes cautivos de Judea, cuando Daniel interpreta el sueño y cuando los 3 hebreos son rescatados del horno de fuego. Al fin y al cabo, si ese rescate no lo humilla, entonces ¿qué podría hacerlo? A pesar de la obstinación del gobernante, Dios le da una 4ª oportunidad. Finalmente conquista el corazón del rey y lo restituye a su cargo real. Como ilustra el caso de Nabucodonosor, Dios nos da una oportunidad tras otra para restaurarnos a una relación correcta con Él. Como Pablo escribe muchos siglos más tarde, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En esta historia vemos un poderoso ejemplo de esa verdad. En vista del vacío de poder que se generó en el caso de Nabucodonosor, es pertinente anotar que cabe una pregunta. ¿Por qué no se generó una sublevación? I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in
in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living with this wish. ¿Cómo hizo Nabucodonosor para mantener el trono a pesar de su locura? Esta habría sido la oportunidad ideal para que algún usurpador asesinara al demente rey y ocupara el trono en su lugar. Hay al menos dos razones que reducían las probabilidades que eso pasara. Primera, el Dios del cielo, según Daniel 2:21 en la versión La Nueva Biblia al Día, tiene el control de lo que pasa en el mundo. Él quita reyes y coloca a otros sobre sus tronos. En tal sentido, si el Dios del cielo había dicho que no le sería quitado su reino, pues sencillamente nadie iba a hacerlo. Segunda razón, la creencia de esas naciones antiguas con relación a enfermedades mentales. Ellos creían que este tipo de trastornos habían sido provocados por los demonios, que eran dioses de menor categoría que odiaban a los seres humanos. También creían que si se mataba deliberadamente a una persona mientras sufría una demencia, el dios demonio que había causado la enfermedad mental caería sobre el criminal. Por lo tanto, nadie se arriesgaría a adquirir una enfermedad mental matando a una persona así afligida. La teología babilónica, o la psicología si se quiere, sirvieron de dique de protección en el periodo de su incapacidad. Humilde y agradecido. ¿Cómo sabemos que Nabucodonosor aceptó realmente al Dios verdadero? Encontramos un elemento de prueba importante en el hecho de que Nabucodonosor es el autor de Daniel 4. De hecho, la mayor parte de este capítulo parece ser una transcripción de una carta que el rey distribuye a su vasto reino. En esta carta habla de su orgullo y su locura. Reconoce con humildad la intervención de Dios en su vida. Los antiguos monarcas rara vez escribían algo despectivo sobre sí mismos. Prácticamente todos los documentos reales antiguos que conocemos glorifican a su rey. Por lo tanto, esta última mirada de Nabucodonosor en el libro de Daniel muestra a un rey humilde y agradecido, que entona alabanzas a Dios y nos advierte en contra del orgullo. Por supuesto, Dios sigue cambiando vidas hoy. No importa cuán orgullosas o pecaminosas puedan ser las personas, en Dios hay misericordia y poder para convertir a los pecadores rebeldes en hijos del Dios celestial. Podemos resumir en las siguientes frases. Aunque no disponemos del poder y la autoridad que Nabucodonosor ejerció como gobernante, sí podemos aprender de la experiencia como él. Todos los seres humanos tendemos a tener un concepto de nosotros mismos más elevado que el que debemos tener, igual que exaltamos nuestros propios logros, grandes o pequeños. La frase «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué?» aún resuena en nuestra experiencia hoy día. Este tipo de orgullo no desapareció con la caída del imperio babilónico, pues sigue vivo en la naturaleza humana. Tiene su origen más remoto en la frase de la serpiente «seréis como Dios», y se sigue manifestando de diferentes maneras, y es el fundamento de las religiones modernas del humanismo, el cual sostiene que los seres humanos estamos tan capacitados mental y físicamente que no tenemos necesidad de la ayuda de ninguna fuerza exterior, llámese Dios o quien quiera que sea. Pero justo cuando llegamos a este punto en nuestra experiencia, algo surge y se interpone en nuestra confianza propia y nos conduce de vuelta a los brazos de nuestro Padre Celestial, el único que puede satisfacer nuestras necesidades. El problema puede ser individual, una crisis de salud o una crisis financiera, o puede ser familiar, la muerte de un ser querido. Puede ser algo local como una inundación o un incendio, o nacional o internacional como una guerra o una hambruna. Cualquiera que sea la forma que adopte la crisis, aprendemos que nuestra propia capacidad y recursos son insuficientes para enfrentarlas.
entonces levantamos nuestra vista al cielo y comprendemos que el Eterno gobierna sobre el reino de los hombres y Él tiene el mundo en sus manos. El humanismo y nuestro orgullo son como un cheque girado por la sociedad contemporánea a los seres humanos. Muchos depositamos nuestra confianza en ellos, pero cuando nos enfrentamos a las profundas necesidades de la vida, aparece la lectura más temida: fondos insuficientes. Quedamos en bancarrota sin recursos para atender los desafíos más profundos de la vida humana. Conviene recordar que nuestros máximos logros los alcanzamos cuando nos arrodillamos humildemente al pie de la cruz. Nabucodonosor descubrió eso y seguramente nuestra experiencia nos lleva a la misma conclusión. A partir de lo anterior, es bueno concluir con la frase de Moisés: Señor, ayúdanos a contar bien nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. Apreciados amigos, les deseo toda bendición del Padre Celestial. Hasta entonces, cuando a través de este canal volvamos a presentar la lección semanal que nutre nuestra vida espiritual.